tal, Eduardo? ¡Qué alegría! Buenas noches, José Miguel, ¿qué tal? Pues muy bien, un tema interesantísimo este de las profundidades marinas. Sí, porque ya hemos hablado alguna vez de que el océano interfiere o modula de alguna forma el clima, pero más bien a nivel superficial. ¿En las profundidades también es eso así? Sí, lo que ocurre es que en los océanos las cosas van más despacio que en la atmósfera. No medimos en días o en semanas, sino en años o incluso décadas y siglos. Pero al final hay una dinámica y por supuesto que influye muchísimo en el clima. Lo que estamos observando hoy en día realmente es un calentamiento de la parte principalmente superficial. Es más, no solamente es que el agua esté empezando a estar algo más caliente, es que hay olas de calor marinas, así ya están definidas. Se forman, para que te hagas una idea, enormes balsas y piscinas donde la temperatura está hasta 8 o 10 grados por encima de la media en distintos lugares del mundo. Y ese calor, esa temperatura del agua, poco a poco va bajando. Y fíjate, te voy a enseñar una figura para que entiendas lo que está ocurriendo en la actualidad. Ahí vemos las olas de calor marinas, pero esta es la figura que te quería mostrar. Se ven tres cortes transversales de los tres principales océanos, Índico, Atlántico y Pacífico. Se ve que en la parte superficial, hasta unos 200 metros de profundidad, domina un color rojo, es decir, que prácticamente no hay zona de la superficie del mar que esté con temperaturas por debajo de la media. Y vemos cómo también hasta los 2000 metros, en muchas zonas del Atlántico, en algunas del Pacífico, del Índico, también llega la señal del calentamiento, es decir, que se está transmitiendo calor de arriba a abajo. Es verdad que vemos muchas zonas de color blanco donde no tenemos información. De hecho, de 2000 metros para abajo hay muy pocos datos oceanográficos de temperatura o similares a los de superficie, pero lo que está claro es que está habiendo ese transporte de calor de arriba a abajo, que es un poco paralelo a la absorción de CO2 que está teniendo lugar en el agua también. Este cambio de temperatura es actual, ¿no? Pero las profundidades del océano, estas profundidades marinas, ¿nos pueden dar alguna indicación de cómo ha sido el clima en el pasado? Sí, por supuesto. Hay hoy en día ya distintas técnicas que te permiten hacer dataciones paleoclimáticas. Por ejemplo, los corales. ¿Qué les está pasando a los corales hoy en día? Pues que están estresados, están en unas aguas cada vez más calientes, como acabamos de demostrar, y con más acidificación, ¿no? Por esa concentración de CO2. Y lo que estamos viendo es lo que aparece en la derecha, corales que terminan muriendo, que se vuelven de color blanco y sobre todo que no albergan las miles de especies, porque la biodiversidad que hay en torno a un arrecife de coral es impresionante. Pues claro, si muere el coral, todas esas especies tienen problemas incluso de sobrevivir, porque no tienen ya su hábitat, ¿no? Y todo esto es consecuencia, como te digo, de precisamente los cambios que se están detectando en los océanos. Claro, son esos dos procesos, ¿no? Calentamiento del agua y absorción de CO2 que se retroalimentan. Exactamente. Y al margen de los corales también se estudia y mucho el tema de la sedimentación, los sedimentos marinos. De hecho, si quieres, vamos a la mesa de demostraciones y te cuento un poco los tipos de sedimentos que llegan al fondo del mar. Tenemos aquí nuestro mar particular. Este es nuestro océano, nuestro mar. Bueno, pues por un lado hay sedimentos de origen pelágico, así se llaman, que vamos a representar con una arena muy fina. Y, por ejemplo, el polvo que va por la atmósfera o cuando hay una erupción volcánica, todo eso al final llega a la superficie del océano y pues termina yendo al agua y de ahí para abajo. Sí. Pero al margen de estos elementos que forman sedimentos, también tenemos, y lo tienes tú ahí en ese recipiente, sedimentos de origen biológico. Que son más grandes. Más grandes y en consecuencia van más rápido hacia el fondo, mientras que los finitos se quedan todavía en suspensión, los grandes van más rápido. Y esos sedimentos de origen biológico que son, por ejemplo, pues caparazones de organismos vivos que hay en los océanos, restos de peces, una vez que mueren, todo el resto óseo, calcáreo, de sílice, termina yendo hacia la parte del fondo. Y forma al final el sustrato, el sedimento, a partir del cual se puede estudiar, por ejemplo, pues, cómo ha sido el clima durante una época determinada. Vamos a hacer una demostración para que entiendas que este proceso de la deposición de sedimentos pues, no va a la misma velocidad en un tipo de sedimentos que en otros. Claro, ¿y qué estudiáis en estos sedimentos? Bueno, aquí sobre todo se estudian isótopos, porque al final, en función de los isótopos que hay en esos sedimentos, tenemos unas características que tenía el océano en la época en la que ese sedimento se depositó, u otro. Bueno, voy a mezclar, vamos a simular esa deposición, pues por ejemplo, grava, que tiene ya un cierto diámetro, un par de cucharadas. Voy a coger también una arena fina, como la que ha simulado antes los pequeños sedimentos, otro par de cucharadas. Y finalmente, pues un terreno arcilloso, hay diámetros de distinto tipo. Y voy a hacer una mezcla con estos tres tipos de sustrato de suelo. Vamos a simular pues, que esto es un tipo de terreno en el que hay una heterogeneidad en cuanto al tipo de materiales
y directamente lo voy a echar Se deposita en el nuestro océano, que está representado aquí. Vamos a ver cómo inmediatamente todos estos caen a materiales... distintas velocidades. Exactamente. Entonces, algunos ya están abajo, algunos ya han llegado al fondo, no al fondo del océano, porque un océano tiene muchos metros, pero bueno, ya van bajando a mucha velocidad. Las arcillas, por ejemplo, se quedan ahí formando esa especie de zona turbia, y hay materiales que se quedan arriba y que tardan mucho en bajar. Para que te hagas una idea, en este segundo tubo tenemos esto mismo, pero lo hicimos hace una hora. Y ya vemos la diferencia con respecto a ahora mismo. Es decir, ya va habiendo una mayor deposición de las arcillas. Y si esperamos ya varias semanas, el resultado es ese que ves ahí. Ese tubo lleva ya varias semanas y vemos cómo ya se ha formado Claro, hay unos estratos, ¿no? todos esos estratos de sedimentos, que es el material del trabajo con el que los investigadores del clima del pasado y los oceanógrafos utilizan las muestras, cogen las muestras. Has hablado de distintos isótopos, ¿no? Que son como distintas versiones de átomos, ¿no? Imagino que estudias algunos como carbono o así. Claro, porque en función de cómo sean las condiciones ambientales, la temperatura del agua del mar, domina más un isótopo de oxígeno o de carbono que otros. Lo que se hace realmente es estudiar en esos sustratos, en esos sedimentos, los foraminíferos. Los foraminíferos, vamos a ver una fotografía, son pequeños seres vivos que forman el fitoplancton y que tienen una estructura calcárea, su pequeño esqueleto. Introduce al tener calcio, introduce los isótopos de oxígeno y de carbono que se pueden luego estudiar. Y evidentemente que si ese pequeño organismo ha vivido en unas aguas más cálidas que otro, la señal isotópica marcará claramente esa diferencia y a partir de ahí se pueden deducir muchas cosas. ¿Y las señales que nos dan las aguas profundas, las profundidades del océano, son las mismas que nos está dando la superficie o que nos da la atmósfera? Por ejemplo, pienso en la pequeña edad de hielo que ocurrió hace unos siglos, ¿o no? Bueno, lo que ocurre es que esos cambios de siglos todavía no han llegado al fondo del océano, por lo que te comenté antes, porque la cosa va muy despacio, pero están en marcha. Es decir, todo el calor que ahora está almacenando el océano, todo el CO2 que está almacenando el océano, va a terminar yendo abajo y al final por algunas zonas irá de nuevo a la atmósfera, se devolverá ese calor a la atmósfera y por eso ese factor oceánico es fundamental en la evolución del clima futuro. Si entendemos bien los comportamientos que ha tenido el clima a partir de estos elementos de los fondos de los océanos, en el pasado podremos saber cómo a lo mejor dentro de 1 o 2 siglos puede evolucionar el clima al margen de todas nuestras actividades. Lo que pasa es que tenemos que dejar de seguir emitiendo porque ese calor estamos viendo que se está empezando a transmitir hacia abajo. Es decir, si seguimos calentando, si seguimos quemando madera, pues al final eso terminará reflejado en el fondo del océano. Pues muchísimas gracias, José Miguel, por traernos de nuevo esta visión climática sobre, en este caso, las profundidades del océano. Un placer. Quédate conmigo. Sí, claro.